Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Espero que tenga un excelente día. Mi nombre es Emanuel Enrique Matargueas y voy a hacer presentación del proyecto número uno de la asignatura de Fundamentos de Programación Web. Acá está mi cédula. Y bueno, de tal manera, voy a hacer explicación del mismo proyecto. Va a ser un placer para mí hacer esta explicación y esta video como tal. Entonces, empecemos. Primero que nada, quiero dar explicación del mismo proyecto como tal, el objetivo que tiene y el propósito fundamental. Entonces, este sistema es un sistema para el Hotel de Guanacaste, es un sistema de administración y gestión para las diferentes funcionalidades que son necesarias a la hora de hacer registros, de nuevos empleados, de nuevos reservaciones, de nuevos clientes, de nuevos cuartos que sean creados dentro de este hotel. Entonces, primero que nada, quiero decir que está utilizando la tecnología de C Sharp, el lenguaje de programación como tal, y está utilizando una arquitectura de MVC. MVC significa Model, View y Controller. Cada uno de estos módulos dentro del patrón de MVC va a estarnos facilitando con diferentes funcionalidades, de manera que el proyecto en el código sea muchísimo más sencillo de comprender, de utilizar y de últimamente de desarrollar. Entonces, primero quiero dar a entender y explicar el módulo del model, que sería el primero del MVC. El model propiamente lo que nos va a permitir sería crear las clases para la creación de los objetos como tal. Entonces, propiamente es donde se está almacenando en primera instancia o se están declarando las clases que eventualmente van a ser los objetos. Y esto se encuentra en la carpeta models como tal. Entonces, para cada una de las funcionalidades que se tiene dentro del sistema como tal, como son el client, employee, reservation y room, para cada una de las funcionalidades se tiene su propio modelo. Propiamente, por ejemplo, si muestro el código del client como tal, podemos ver que se crea una clase con el nombre client de tipo pública y se tiene para cada uno de las partes de la información que el usuario tiene o los pieces of information, tenemos los requerimientos que se tienen. Entonces, desde acá se está creando la clase para las instancias de la clase como objeto como tal. Entonces, podemos ver que acá también se tiene propiamente los diferentes anotaciones de datos, que las anotaciones de datos lo que nos va a permitir son hacer las verificaciones necesarias a la hora de que el usuario vaya a agregar y crear estos datos. Por lo tanto, unas anotaciones que se tienen son como por ejemplo required, que es una anotación que indica que la información va a ser requerida dentro de la creación del objeto como tal. String length que sea un texto que no vaya a superar, en este caso, por ejemplo, 50 caracteres. Y regular expression que nos va a permitir crear textos con específicos parámetros. Por ejemplo, que sea en minúscula de la A a la Z o sea mayúscula de la A a la Z con los diferentes tipos de puntuaciones. Y esto para poder crear el nombre del usuario como tal. Em, Esto es disponible para cada una de las funcionalidades que se tiene, para los clientes, empleados, Reservation y Room. Propiamente ya dentro de poco voy a explicar estos dos archivos de Costa Rica Location y Enum. Propiamente, antes de ir a explicar primero los controllers y los services y las views como tal, que serían las próximas partes, me gustaría dar la explicación del archivo program.cs, que propiamente sería el punto de inicio de este proyecto como tal. En el archivo program.cs es donde se configura la aplicación como tal, se habilita el framework del MVC y propiamente se establece la cultura de el Culture Info como ES-ZR. Esto precisamente para setear
las horas y las fechas a las cuales se van a hacer los diferentes registros como tal, que es uno de los requerimientos necesarios para la creación del proyecto. Entonces, adicionalmente, dentro del program.cs se puede observar que tenemos cuatro diferentes singletons para cada uno de los servicios que se tiene para las funcionalidades del sistema como tal. Entonces, estos singletons son de suma importancia debido a que como el proyecto no está utilizando una base de datos, la data tiene que ser almacenada en la memoria para poder ser utilizada propiamente a la hora de que es ejecutada. Entonces, propiamente solo únicamente cuando se ejecuta el proyecto, que sería desde el app.run, es cuando el proyecto va a estar utilizando estos singletons y la creación de los servicios para eventualmente crear los objetos de cada una de las funcionalidades, como los empleados, los clientes, los cuartos y las reservaciones. Entonces, propiamente, como les estaba explicando, los modelos están utilizando anotaciones como las que estaba mencionando para validar la entrada de los usuarios. Ahora bien, adicionalmente quiero hacer hincapié en el sentido próximo, que sería el de la lógica de negocios que se encuentra dentro de los services o la carpeta de los services como tal. Los services propiamente lo que van a estar tomando es la lógica más fundamental del backend para la creación de estas clases como tal. Entonces, para estos casos, como podemos observar, tenemos múltiples métodos que lo que nos van a permitir es hacer las operaciones CRUD, que son para crear, eliminar, editar y actualizar la data como tal. Entonces, propiamente como podemos observar, tenemos estos cuatro archivos que serían Client Service, Employee Service, Reservation Service y Room Service. Estas clases tienen los métodos principales para la lógica de negocio necesaria a la hora de que el usuario vaya a crear estos diferentes objetos o estos diferentes funcionalidades como cuartos, empleados, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un método que se llama getAll, que sería para obtener todos los clientes dentro del archivo client service que estaría manejando toda la lógica de los clientes. Esta lista de los clientes va a hacernos retorno de todos los clientes que han sido ya reservados o registrados como tal. El método getById va a tomar como parámetro ID de tipo string y va a mostrarnos propiamente los clientes o el cliente que vaya a ser equivalente al ID que el usuario vaya a ingresar. Esto va a tener más sentido a la hora de que muestre el proyecto como tal o el sistema en ejecución. Luego tenemos otro método que va a ser el método add o agregar, que va a tomar como parámetro una variable client de tipo client, es decir, de la clase client, que propiamente lo que nos va a permitir es mostrar en caso, por este sí condicional, en caso de que el ID sea equivalente a un ID previamente registrado, entonces va a mostrar un mensaje que diga que un cliente con este ID ya ha sido registrado y va a retornar falso. De otra manera, en caso contrario, entonces para la lista de clientes va a agregar un nuevo cliente de tipo cliente o un nuevo objeto cliente de tipo clase cliente. Y va a retornar true y un string empty para la data que el usuario haya ingresado previamente. Entonces, ese sería el método add. El método update propiamente va a estar tomando como parámetro una variable update de tipo client, propiamente primero por medio de un sí condicional y con esta variable declarada de existing o que existe, si el valor que se ha ingresado es nulo, entonces va a demostrarse un mensaje que diga que el cliente no ha sido encontrado. Esto para la hora del momento en el cual el cliente vaya a ser actualizado la data.
Entonces, en el view va a mostrarse un text box que el administrador va a poder ingresar y en caso de que no haya ningún cliente con ese ID, entonces va a mostrar este mensaje. De caso contrario, entonces, para cada una de las partes de la información del cliente se va a actualizar la data como tal. Hace return the true y el string empty. Y esto mismo para el último método, que sería el de método de delete, que va a estar tomando como parámetro un ID de tipo string y va a tener la misma lógica o una lógica muy parecida a los métodos anteriores. Una parte importante de esta lógica es que por el medio de este sí condicional y por medio de este bool, que sería en caso de que el usuario ya tenga reservaciones, en caso contrario de que el usuario ya tenga una reservación, no va a permitir hacer eliminar al cliente como tal, debido a que ya tiene una reservación. Por directa lógica, sería el diseño de un buen sistema en el cual, en caso de que un cliente ya tenga una reservación, no se puede hacer la eliminación como tal. Y en caso contrario de que estas variables o estas sí condicionales sean aceptados o de que sean validados, entonces se hace la eliminación del cliente como tal dentro de la lista de clientes. Hace return the true de ahí el string empty y listo. Eso sería la lógica de negocios fundamental para cada uno de los servicios. Cada uno de los servicios tiene su propio archivo dentro de la carpeta servicios y propiamente esta lógica de negocios va a ser implementada eventualmente dentro de los controllers, que es propiamente lo que quería explicar. Una cosa importante que quería explicar también sería los servicios de las reservaciones, que propiamente van a estar tomando en consideración la modificación también o la verificación de la data en relación con con las fechas como tal. Entonces, por ejemplo, el método add tiene tres sí condicionales para verificar primero que la reservación con tal código ya existe. Estamos hablando de las reservaciones, ¿verdad? De que el checkout de la reservación sea menor o igual que la reservación del check-in. Más bien, al revés, de que el check-in sea mayor o igual que el checkout, de manera que si es así, entonces va a mostrar un mensaje que diga que el checkout tiene que ser después del check-in. Eh, en caso contrario, en caso también de que la reservación ya sea registrada, entonces va a mostrar un mensaje de este propósito. Y en caso de que estos sí condicionales ya sean aprobados, entonces dentro de la lista de reservaciones se va a agregar una nueva reservación. Y asimismo, para el método de update, se tienen estos tres sí condicionales y en caso de que sean aceptados, el cliente propiamente va a tener o el sistema va a tener propiamente la información actualizada para la reservación del cliente. Ahora bien, quería explicar también los dos aspectos importantes de lo que sería dentro de los models, las dos archivos de Costa Rica Locations.cs y enums.cs. En Costa Rica Locations.cs podemos ver que tenemos una lista para las provincias y también tenemos otra lista para los cantones. Entonces, esto va a permitirnos tener más control y más orden en lo que sería la estructura del proyecto como tal. Y propiamente tenemos también la creación del archivo mismísimo como el de enums, que nos va a permitir tener los diferentes tipos de enumeraciones del sistema como tal. De manera que tenemos estos para hacer los menús desplegables o los dropdowns para demostrar, por ejemplo, el tipo de ID, el tipo de cuarto, room type, que podrían ser Star Junior, Star Ocean View o Master Star, o el estado de la reservación como tal, o la categoría de los empleados. Entonces, esto nos permite tener más orden en relación con el sistema como tal y propiamente podemos observar que
Eh, Vamos al próximo paso, que sería el de los controllers como tal, que en el aspecto del MVC estaríamos en la siguiente parte, que sería los controllers, que en esencia lo que nos van a permitir sería hacer un puente entre los servicios que previamente he explicado con las vistas o el view, que sería lo que el usuario va a estar observando finalmente en la interfaz del usuario. Entonces, propiamente, estos controllers van a estar teniendo propiamente una lógica adicional dentro del backend, pero es una lógica muy sencilla en comparación a la lógica que se tenía dentro de el servicio como tal de los servicios del proyecto. Entonces, se tienen varios métodos como por ejemplo index, details, create, edit, delete, que propiamente van a estar linkeados directamente a los métodos que previamente se tenía dentro de los servicios. Entonces, propiamente esto lo que nos va a permitir sería hacer la verificación de los detalles, por ejemplo, del cliente, ya que estamos aquí en el controlador de cliente, y propiamente por medio de este método vamos a declarar una variable tipo cliente, llamada cliente, propiamente tomando en consideración la lista de los clientes, va a mostrar, va a obtener el método de getById. En caso de que el cliente sea nulo, va a retornar que no se ha encontrado. Y en caso contrario, va a mostrar una view de tipo cliente, en el cual se va a mostrar la información completa del cliente. Entonces, esa es la lógica primordial dentro de los controllers, que vaya a tomar la lógica de negocio de los propios servicios y las variables creadas en base de los clases de los modelos, y propiamente va a mostrar las vistas directas de cada uno de estos controladores. Entonces, como le estaba mencionando, estos controladores reciben la data que el usuario está ingresando al sistema y propiamente llaman a los servicios correspondientes necesarios para obtener la lógica de negocio. Ahora bien, vamos a la última parte, que sería la parte de los views, que propiamente lo que nos van a indicar sería mostrar la interfaz del usuario que se tiene para cada una de las funcionalidades. Entonces, cada una de las entidades tiene sus propias listas para las listar, como sería la de create, delete, details, edit, index y search, y así consecutivamente para cada uno de las diferentes entidades como tal. Entonces, como podemos observar, también tenemos dos diferentes tipos de archivos, que sería underscore layout.cshtml y validation scripts partial.cshtml, que lo que nos ofrecen propiamente sería la interfaz visual y la experiencia de la validación de los usuarios. Entonces, en esencia, esta sería la creación del proyecto como tal. Y lo que me gustaría también hacer sería primero mostrarle, por ejemplo, un archivo de la view como tal. Tenemos, por ejemplo, una clase con el nombre de cardBody, que va a estar teniendo el aspecto primordial o principal de todo el UI. Y asimismo para cada una de las partes del sistema como tal. Entonces, quiero correr el proyecto como tal para que lo pueda observar. Aquí podemos observar propiamente todas las partes del sistema en el navbar, para los clientes, los empleados, los cuartos y las reservaciones. Em, Se tiene su propia parte para que sea más visualmente más comprensible para los usuarios de la administración. Entonces, en caso de que quiera crear un nuevo cliente, utilizo por el medio de este dropdown la selección del tipo del ID. Tengo también el ingreso del ID como tal. Entonces, siguiendo el formato y ingresado, voy a ingresar mi cédula, por ejemplo, voy a ingresar mi data.
Y voy a poner una fecha aleatoria de nacimiento. Lo guardo y listo. Ya se ha creado propiamente el objeto de la clase cliente. Digamos que vamos a crear un nuevo empleado que tenga el ID, el mismo ID que el mío, nada más que con un valor menos. Va a llamarse Pedro Pérez Sánchez. La fecha de nacimiento va a ser, digamos, una fecha aleatoria. Digamos que el usuario empleado va a ser propiamente de Kitchen. El salario mensual de 500,000. La fecha va a ser La fecha de contratación va a ser mañana. Y que viva, no sé, en Guanacaste, en Nandayure y en Carmona. Entonces le damos en guardar. Ok, necesito poner aquí la dirección exacta. Digamos que viva 50 metros sur de la postería Sánchez. Le doy guardar y listo, ya la información del cliente ya ha sido guardada propiamente. Ahora bien, vamos con la creación de un nuevo room, un nuevo cuarto. Entonces, digamos que es el cuarto número uno, que va a ser Master Star con un costo de $800, que es el máximo que puede costar, que tiene tal sí. Y le damos Save y listo, ya guardamos un nuevo cuarto disponible. Y ahora la parte muy importante, o la más importante, o la que tiene más lógica adicional, sería la de las reservaciones, ya que en este caso es necesario que ya se haya creado un cliente y que se haya creado también un cuarto. Entonces, digamos que el código de reservación es el A1, el primero. Aquí desde este dropdown ya se puede observar los clientes que han sido registrados, de la misma manera con el dropdown que teníamos en el cuarto ya registrado previamente. Digamos que el check-in sería hoy y el check-in digamos que va a ser en 3 días, es decir, en lunes. Ahora, muy importante para el checkout es que la lógica implica que no se pueden tener días previos al día mismo para hacer el checkout. Entonces, eso es una parte importante para tener un buen diseño de UI, de manera que la lógica sea apropiada para lo que el usuario va a estar utilizando y haciendo. El número de personas va a ser uno y el estado va a ser reservado. Listo. Ahora bien, ya tenemos un ejemplo de cómo se ha hecho para cada uno de estos aspectos. Y para cada uno de ellos también tenemos las acciones disponibles, que sería observar los detalles, editarlo o eliminarlo. Entonces, por ejemplo, para observar los detalles, le doy clic al botón y ya me muestra todos los datos del cliente como tal. En caso de que quiera editarlo, le doy en Edit y en caso de que quiera devolverme, voy al Back to List, me devuelve y en el botón de Edit, acá ya puedo observar aquí el tipo de cambios que quiero hacer dentro del mismo, eh, las mismas, y la misma información del cliente como tal. Digamos que el nombre sea con una M. Y listo. La fecha va a ser X y ya está actualizado. Y en caso de que quiera eliminar el mismo cliente, entonces en este caso lo que haría sería darle el botón Delete y ya me va a permitir mostrar una view en la cual me pregunte si de verdad quiero eliminar al cliente. Esto para validación y verificación de no tener ningún tipo de misclick. En caso de que le doy Yes Delete, me va a mostrar un mensaje que me diga que no se puede eliminar al cliente debido a que tiene una o más reservaciones. Y esto era una parte fundamental de la lógica necesaria para que el sistema funcionara efectivamente. Tendría que eliminarse primero la reservación para después eliminar al cliente como tal. Entonces hagamos eso. Vamos a las reservaciones. Elimino esta reservación. Sí, ya no hay más reservaciones. Me devuelvo al cliente y si lo quisiera eliminar, ahora sí me va a poder eliminarlo debido a que la lógica dentro del servicio ya no va a estar poniendo este impedimento en aquel sí condicional. Entonces le doy yes delete y listo. El cliente ya ha sido eliminado. Entonces, en resumen, este proyecto es un sistema de administración hotelera. A pesar de que es pequeño, es bastante completo y tiene la lógica necesaria para que sea utilizado en producción.
Siguiendo la arquitectura de MVC, podemos observar que esta forma de mostrar el código es muchísimo más útil en términos de mostrar el código como tal. Podemos saber que en esencia eh, tiene más orden a la hora de hacer el proyecto como tal y en esencia podemos saber de que si otros desarrolladores van a ingresar al propio proyecto, saben como tal cómo hacer y cómo crear el proyecto desde el inicio porque el patrón de MVC ya les permite saber dónde está la lógica, de manera que, digamos que hay algún tipo de problema, un bug, un issue que se tiene con el frontend, con el UI. Entonces, sabemos que esto tiene que ser solucionado desde el módulo de Vue. Ahora bien, digamos que un cambio se tenga que hacer en los requisitos a la hora de hacer una reservación. Estos cambios se tienen que hacer desde los services y eventualmente desde los controllers para que la lógica de negocio se mantenga estable. Y digamos que se haya creado un nuevo tipo de, por ejemplo, de empleado. Entonces, para este caso se tiene que tomar en consideración el módulo de models para poder agregar esto. Entonces, esto nos permite hacer nuevos sistemas de manera más eficiente y esta separación entre los módulos permite una mejor estructuración del sistema como tal dentro del código fuente. Ha sido un placer para mí presentar este proyecto. Espero que tenga una muy buena tarde, un muy buen día y una muy buena noche. Y muchas gracias. Hasta luego.